quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos. Muy buenas tardes, amigos y hermanos, de verdad que es un verdadero gusto, un placer nuevamente estar a través de los diferentes medios televisivos, radiofónicos y de la internet. Esta su iglesia, la verdad presente, llevando nuevamente a todos y cada una de sus casas temas interesantes, temas de bendición que nos van a ayudar a comprender los tiempos en que estamos viviendo. Hoy tengo el privilegio de tener a la par mía a grandes hermanos y amigos de nuestra iglesia que vamos a compartir un tema muy interesante el día de hoy que se llama Otra Arca que Construir. A mi lado derecho tengo a la hermana Gina, bienvenida. Nuestra hermana también Flor, que es una gran bendición. Nuestro hermano Herbert, a mano izquierda, ¿verdad? Y nuestro hermano Tony. De verdad que es un gran gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes este tema tan bonito, tan interesante y que nos va a permitir, amigos y hermanos, darnos cuenta cómo todas las profecías que se dan en la Biblia y cómo el ser humano ha llegado a tal punto de que ha corrompido hasta el mismo planeta en el cual vivimos. Vamos a empezar de la mejor forma posible y es encomendando este programa a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a ustedes que en cualquier lugar que pueda, si está a su alcance cerrar los ojos y compartir con nosotros esta oración, pues va a ser de gran bendición y cumpliendo lo que la palabra dice, que en donde dos o tres estén de acuerdo en algo, el Señor va a estar ahí. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, por el gran honor, el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar hoy aquí en esta tarde, por el don de la vida que nos has dado, Señor, y porque nos permite, Señor, estar estudiando tu palabra y haber llegado a este mensaje tan hermoso, Señor, el mensaje adventista. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Señor, que bendigas a todos y cada uno de los diferentes hermanos que en Costa Rica, que en todas partes del mundo a través de la internet nos están escuchando, viendo en este momento, Señor, y que tú puedas también llenarles a ellos y bendecirles con toda bendición física, material, económica, pero sobre todo, Señor, con bendiciones espirituales. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema, a poder, Señor, estar alertas y prevenidos, Señor, sabiendo de que las señales que está dando hasta la misma naturaleza, como dice tu palabra, Señor, que aún gime, Señor, por su redención. De igual forma nosotros, Señor, queremos, Señor, esperar la venida de tu Hijo amado Jesucristo con ansia, Señor. Ven pronto, Señor, Maranata, ven, Señor, pronto por nosotros. Te pido esta bendición, Señor, en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, en realidad, como les decía, el tema es bastante interesante. Creo que podríamos empezar el día de hoy para poder conversar con nuestra hermana Flor y el tema que nos trae, hermana Flor. Este tema es bastante interesante, ¿verdad? El punto que te tocó. Claro, la parte de la contaminación del aire. Contaminación del aire. Es una situación tan difícil que a través de la historia nos hemos dado cuenta cómo esto nos afecta desde el vientre de nuestra madre. Que no, es interesante cuando uno lee el tema y se da cuenta que uno cree que no, pero sí nos afecta desde el vientre de la madre hasta la muerte. La pregunta que nos podemos hacer ahorita en este momento es que nuestros televidentes escuchen y se den cuenta cómo podemos evitar esta contaminación en nuestra vida. Y lo interesante de esto, cuando vi las temáticas y veo el punto que te toca, hermana Flor, es que si hay algo que es inevitable que nos contamine a nosotros, de ahí es el aire, porque todos de una u otra forma respiramos. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie que no respire, ¿verdad? Y que pueda vivir sin el aire. Entonces, al estar contaminado, y principalmente la temática de hoy, hermana Flor, siento que va muy dirigida, y los temas de todos, siento que va muy dirigida a lo que se vive dentro de las ciudades, ¿verdad? Correcto, y sí, y digamos, yo tengo años, como unos 30 años de hacer ejercicio, y antes, digamos, por decir hace unos 15 años, no se veía tanta, aunque uno no la viera, no la sentía uno tanto como ahora. Yo ahora salgo en las mañanas y trato de buscar un lugar encerrado donde no haya tanto, creyendo de que no hay, pero sí hay. Pero si usted está en una parada,
A mí me toca muchas veces estar en las paradas donde los buses arrancan y se van, como se levanta aquello. Es algo impresionante lo que eso nos está afectando a nuestras vidas. Las motos cuando arrancan también, los coches, todo lo que nos rodea, impresionante ver cómo eso está afectando a nuestra vida. Sí, y principalmente eso trata a tu punto, ¿verdad? Que es cómo dentro de las ciudades este hacinamiento, este congestionamiento de autos, es increíble, ¿verdad? O sea, sale uno a San José y no lo percibe porque es un asesino invisible. Es un asesino invisible y tal vez usted no lo percibe, pero cuando usted sale de la ciudad y va a alguna parte rural y usted respira, no sé, me imagino que a los hermanos y a todos nosotros nos ha pasado de una u otra forma, cuando respira uno siente como que le entran los pulmones, claro, de verdad, claro, diferente. Sí. Pero el problema, creo, hermana Flor, que es que nos hemos acostumbrado a este tipo de... Nos hemos acostumbrado, claro que sí, y según nos dicen las encuestas, que el 98% de los Países Bajos que no tienen cómo solucionar este problema, imagínense que nos está afectando a la mayoría de la población, y se cree también que solo el 56 o 5.6 es así, sí, no me equivoco, hermano. 56%. El 56%, solo los países que están realmente bien preparados para una situación de esas son los que están menos afectados. Imagínense nosotros cómo podemos estar en nuestro país. Bueno, entonces nos dicen estas encuestas, según entiendo, ¿verdad? Ajá. De que la mitad del mundo está sufriendo una gran contaminación del aire. Yo creo que por ahí tenemos unas imágenes donde podemos ver en realidad donde hay esto, hermana Flor, siento que lo produce algo, o sea, tiene que haber algo que lo esté produciendo, y aparte de los coches y aparte de lo que son las emanaciones de CO2 que se vienen a través de todos estos contaminantes o de todos estos residuos, ¿verdad? De lo que son los gases que emanan de los aires, también las empresas, ¿verdad? Creo que las grandes fábricas y todo eso han producido muchas contaminantes, ¿verdad? Y hay ciudades, según entiendo, que no se puede ni siquiera respirar, ¿verdad? Respirar, sí. Hay un país también, México, según entiendo, que es uno de los países donde está tan contaminado, ¿verdad? Que es difícil ya vivir ahí, ya la gente anda hasta con boquillas y de todo para poder sobrevivir, imagínense, ¿verdad? Entonces, eso es un problema a nivel mundial. Solo que muchos países lo tienen más que otros. Y entonces ahí es donde debemos de preocuparnos de saber qué podemos hacer para rescatar nuestras vidas, para que no seamos tan afectados en eso. Claro que sí. Sí, yo pienso que sí hay, por lo menos las documentaciones que le llegan a uno, ¿verdad? Nos enseñan de que sí, definitivamente países productivos como China muchas veces, ¿verdad? Ajá. La gente anda con boquillas, eso que mencionaba, sí, ¿verdad? Con tapabocas, porque las emanaciones de las fábricas y todo este asunto hacen casi que inevitable. Y hay otros países en los que se supone que se debiese ver una noche estrellada, ¿verdad? Que la gente pudiera ver, pero que en esos países es tanto la contaminación que hay en la atmósfera, ¿verdad? Y esa parte de estas grandes ciudades que generalmente son industrializadas, que la gente no puede ver ni siquiera una noche estrellada, ¿verdad? Jamás. Qué increíble, sí, ¿verdad? Eso es algo bastante... Y hermano Fred y hermanos, lo más triste es que a veces no percibimos cómo nos está afectando eso porque no lo vemos, pero a la larga vemos, hoy por cierto, en los hospitales las montones de enfermedades respiratorias que hay a través de todo eso, y especialmente en los niños. Eso crea cáncer, enfermedades respiratorias, porque todo se va directo a los pulmones. Sí, entonces ahí nos damos cuenta lo lamentable que es ver realmente que sí está afectando, y es grave el asunto, no es una situación que es fácil de decir, bueno, con el tiempo se va quitando esto cada día, porque ya ni siquiera caben los carros de nuestro país. O sea, motos, carros, es algo impresionante por todo lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez va a haber más daño, y ahí es donde debemos de preocuparnos nosotros realmente por una situación en la que estamos viviendo. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Esto, y cómo... Quiero leerles un versículo porque a veces pensamos que el ser humano, con todo esto que está haciendo con la atmósfera y con el planeta, que no va a llevar ninguna consecuencia, aparte de lo que es destruir la tierra. Pero quiero leerles, y quiero que tal vez nuestra hermana Rebeca, y gracias a nuestra hermana Rebeca por la ayuda en lo que son los controles máster, de verdad una gran bendición, lo que dice el versículo de Apocalipsis 11, versículo 18, dice lo siguiente, dice así: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, dice. Imagínate. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños. Y esa es la parte que me interesa, ¿verdad? Y que me compete decirles a ustedes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
O sea que la gente y el ser humano con lo que está haciendo, con esta destrucción, ¿verdad? A veces consciente, a veces inconscientemente, va a recibir la destrucción también de parte de Dios por no haber cuidado este tesoro que Dios nos ha dado. Correcto. Bueno, qué importante, ¿verdad? Sí. El segundo... Disculpa, sí, Freddy, es sí, un sí. vecino asesino para mí. Eso es, el aire, sí, es un... no nos damos cuenta, pero nos va matando. Es como algo invisible, pero que ahí está, que nos está destruyendo la vida a todos. Sí, sí, tal vez como les digo, o sea, es algo que todos de una u otra forma Nos afecta. Nos afecta porque todos respiramos. Y es algo que es imperceptible, o sea, invisible, como dice la hermana Flor, porque ahí no nos estamos dando cuenta que todas estas partículas que se meten en nuestros pulmones, que han sido generadas por la maldad, por el comercialismo, por la codicia del ser humano, ¿verdad? Nos está dañando y nos está destruyendo. Qué importantísimo eso. Ok, vamos a ver el segundo punto que nos trae nuestro hermano Tony. Hermano Tony. Gracias. El ruido, precisamente El lo que... ruido O la parece contaminación sonora. como que no calza, pero sí está en segundo lugar después de la contaminación que mencionaba la hermana. De hecho, dice por aquí, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, que abarca un 36%. Dice, sin embargo, el ruido afecta a la salud hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud clasifica el porcentaje del tráfico como el segundo factor medioambiental más perjudicial en Europa, detrás solo de la contaminación que era el que estaba mencionando aquí. Es importante esto, tal vez es como imperceptible, ¿verdad? Que decimos, bueno, el ruido no, pero sí nos estresa. O pensamos a veces ahora, que no, más que no es adelante, una enfermedad, ¿verdad? Que voy a no es leer una- otra partecita, pero dice que nos estresa, nos enferma, Claro. produce insomnio, o sea, cosas que uno dice, no, creo que Estrés, ¿verdad? estrés, no creo que sea cierto eso, pero en realidad sí, digamos, donde yo vivo, como a las 10, a las 11 de la noche pasan muchas motos. Y a veces uno al levantarse sin no dormir bien, y es en eso, ¿va? O pasa una ambulancia, o una patrulla, lo que sea, ¿va? Entonces no se siente uno igual que cuando una noche que no hubo, ya, o sea, cómo nos Sí, afecta completamente. ¿va? el cuerpo, aunque a veces no tampoco nos damos cuenta, es que yo pienso, Tony, que nos llegamos como a acostumbrar tanto a este asunto, que usted va a San José y y esa bulla y ese escándalo, y las motos y los trailers y todo, y se nos hace una costumbre tal de que ya a veces ni siquiera sentimos el ruido, pero nuestro inconsciente, nuestro subconsciente está agarrando y percibiendo todo eso, y más en las noches no nos permite muchas veces descansar, ¿verdad? Bien. Definitivamente nos afecta, ¿verdad? Usted lo dijo ahora, o sea, no lo sentimos. De hecho, si dejamos al campo, uno a escuchar a los pajaritos, ya Claro, no claro. hay un motor o de moto, de carro, lo que sea, Bueno, es qué increíble, diferente. ¿verdad? Y inclusive el aire también, uno lo siente completamente, o sea, es diferente. Diferentísimo, sí. ¿verdad? Sí, eso no lo valoramos hasta que no salimos. De hecho, como a manera como de anécdota, una vez cuando estaba la embajada americana en el centro de San José, habían como unos muritos de retención ahí, creo que todavía están. Uno los toca y suelta una costra negra. Claro. Y claro, cuando claro. pasó un bus, me sentí mareado. O sea, de momento no sentí que era el ambiente ese completamente contaminado. Ya después al seguir caminando ya hacia otro lado, ya cambió un poquito menos Claro, contaminado y sentí que era eso. Y Bueno, definitivamente. y van dos cosas que van muy juntas dentro de las ciudades, son estas cosas, ¿verdad? Es la contaminación sonora, de la que estás hablando, y la contaminación Ambiental. del aire, ¿verdad? Ajá. Es básicamente esas dos, porque son los mismos, dentro de lo que por lo menos tal vez podríamos poner esas imágenes ahí, que están ahí en pantalla, donde están uno de los mayores contaminantes, según entiendo, Tony, son los automóviles, los trenes y los aviones. Es increíble, Ajá, ¿verdad? y las grandes fábricas que todo va hacia Exactamente, arriba y- las bullas, todo Sí, este sí, asunto. sí. Y como te digo, o sea, no nos damos cuenta de eso, pero sí nos está generando, mencionaste por lo menos 3 tipos de enfermedades. Pero cuando vemos a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que eso causa también hipertensión, o sea, que el ruido te genera que se te suba la presión. Interesante. Y esto trae consecuencias cardíacas,
Eso es lo que entendí, ¿verdad? Y Exactamente, también llega a producir tal estrés que te llega a producir, eso es increíble. Cuando yo leí los datos, por lo menos que tienes a mano, Tony, me interesó mucho darme cuenta de que la Organización Mundial, los estudios hechos por los médicos y por todas las personas pertinentes en el tema, ¿verdad?, de salud, nos dicen que esto llega a generar hasta una ansiedad tal que te llega a producir en el cuerpo leucemia. Vean qué interesante, o sea, te llega a producir azúcar en la sangre y que te llega a hasta dar problemas de obesidad. O sea, a veces podríamos decir de que qué tiene que ver la bulla de las ciudades, ¿verdad? Sí. Que con la salud de uno. Pero definitivamente todo es un engrane. El cuerpo de Dios que Dios hizo en el ser humano es un cuerpo perfecto que está adaptado para vivir dentro de la naturaleza, de la paz, y que nosotros hemos hecho estas grandes ciudades, o el ser humano ha hecho estas grandes ciudades que están destruyendo con la contaminación tanto el mundo como también nuestro propio cuerpo, ¿verdad? De hecho, Freddy, cuando yo tenía un ministerio, bueno, yo les ayudaba en el hospital de niños, y íbamos a ir los miércoles. Un niño de casi ni, o sea, como con 2 años con leucemia, ¿de dónde eso? O sea, uno se pregunta, pero todavía la persona ya adulta, vieja como decimos, ¿verdad? Pero ni con 2 años con leucemia. Sí, yo pienso que el deterioro de la... Otros los tenían en un cubículo de vidrio donde uno no puede entrar porque supuestamente uno los contamina y ellos mismos están recirculando los virus. Sí, claro. Que en el campo eso sí, yo se corregiría, como dice el libro de ese Ministerio de Curación de la hermana Elena G. de Huay. Qué interesante. Y es construyendo, como decimos así, como digo yo, como decir otra arca para ir. Definitivamente el tema es ese, ¿verdad? Otra arca para poder nosotros salvarnos. Es muchas veces este tema casi no, la gente no lo maneja, por más que todo por la conveniencia, porque en las ciudades obviamente es más fácil el trabajo, en las ciudades obviamente hay más posibilidades de las cosas más fáciles, en supermercados, un montón de cosas, pero estamos vendiendo nuestra salud, nuestra integridad física por dinero. A cambio de dinero. A cambio de dinero, ¿verdad? Entonces las ciudades producen estas cosas, ¿verdad?, tan nefastas, ¿verdad? Aquí no pensamos, nos acostumbramos. Yo siempre me recuerdo esta anécdota que hay, no sé si, me imagino que les han escuchado, de este sapo que lo meten dentro de una olla con agua y empiezan a calentar la olla. Entonces llega el sapo, empieza a sentir el calorcito, pero el cuerpo se va acostumbrando. El cuerpo se va acostumbrando hasta que llegó el sapo y terminó ahí cocido, ¿verdad?, en la olla, porque él nunca sintió la necesidad. Es la zona de confort, ¿verdad? Así es la zona de confort, ya usted lo dijo. Es la zona de confort que tenemos si en estas... Si el sapo lo hubieran echado en la olla caliente en un solo toque, él salta. Pero como fue calentando gradualmente, o sea, no lo sintió. Así estamos nosotros, ¿verdad? Así estamos, ¿verdad? Con el aire, con el ruido y los temas que ahora siguen de los otros hermanos, ¿verdad?, que son muy importantes también. Sí, definitivamente así es. Entonces, nos podemos dar cuenta entonces que este tema, lo que es aire, lo que es ruido, va muy juntos de la mano y traen consecuencias nefastas. O sea, sí llegan a enfermar el cuerpo. Como les digo, a veces hasta que uno empieza a salir, por lo menos el caso mío que salgo a veces al campo, es increíble, porque llega uno y a las 5 o 5 y media empieza a oscurecer y usted empieza a oír los grillillos, o por allá un búho, o por allá. Entonces usted empieza a oír sonidos que en la ciudad están perdidos. O sea, y lo que oye aquí son, lamentablemente hemos llegado a tal, ¿verdad?, de que aquí solo son ambulancias en las noches, balaceras, piques, todo lo que se oye usted en las pistas, ¿verdad? Y si usted va a San José o en áreas muy pobladas, en la donde yo vivo ahí, digamos, desamparados, de ahí hay un montón de bares. O sea, un montón de bares que lamentablemente la gente con ese montón de bulla, y usted oye toda la noche, y esas bullas y nos llegamos a acostumbrar. Porque uno se acuesta y uno no dice, no, ni lo siente ya. Pero cuando he traído invitados de esas partes rurales y me han dicho, qué increíble, o sea, ¿cómo hacen ustedes aquí para dormir? Si está uno recostado y pasa una ambulancia. Es que está uno oyendo ahí la música por allá, que es que hay un turno. Y es que nosotros nos acostumbramos a eso, que ya ni siquiera lo sentimos, ¿verdad? Pero son cosas que definitivamente tenemos que ir buscando cómo construir un poquito de paz, principalmente para las personas que conocen el mensaje, ¿verdad? Y que saben de que todo lo que son los métodos de curación, dentro de eso está el descanso, ¿verdad? Y el ruido, como lo leíste, si lo dijiste ahora, Tony, nos produce esa ansiedad, nos produce desgaste, falta de concentración, mencionaste, ¿verdad? El estrés también, ¿verdad? Estrés, o sea, es increíble, estrés. Podemos verlo
en las presas. Todos hemos andado en las presas aquí, ¿verdad? Y usted está en un semáforo o está en la presa ahí larga en horas pico y todo el mundo pi, pi, pi. Y es aquello que usted llega al momento en que, o sea, la gente anda tensa porque tiene 20, 30, 40 carros atrás pitándole y todos pitando y todos desesperados. Ese ruido te genera una ansiedad. No sé si le han pasado, bueno, uno que maneja y maneja a ciertas horas se ha dado cuenta en realidad de que eso le produce un gran estrés, ¿verdad? Es increíble. Sí. Amén. Es interesante también porque eso que hablar del ruido, porque yo vivo a la orilla de la calle y los buses a las 4:40 empiezan a pasar por mi casa. Y yo le digo a mi vecina, pero ¿cómo hace usted para acostumbrarse a tanto ruido cuando me voy a ir a vivir ahí, verdad? Y me dice, pero ya nos acostamos que es como si nada. Y es lo que estamos hablando de ti. Ya el cuerpo se acostumbra tanto a la mente que ya usted no lo siente, pero eso es perturbador. Y yo dije, de verdad, ¿será cierto? De verdad, yo ahora escucho y de verdad ya es como si nada. A lo que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A los ruidos y ya no nos afecta mucho, pero claro, internamente nos está haciendo un daño tremendo. Claro. Tony, me diste ahora un dato interesante de Europa, ¿verdad? Estabas mencionando. Y dice que hay ¿cuántos millones, dice? Aproximadamente es el 36%, ¿verdad? Ajá. Y son 13 millones, dice, de personas que tienen trastorno del sueño. Exactamente, sí. Y yo lo comparo, digamos aquí Costa Rica, que es pequeño, digamos 5 o 7 millones de personas. Millones, ahora esos sí. países con tantos millones, China, la India, México, o sea, ¿cómo puede ser el estrés que estamos hablando de vivir en un país de esos? De ciudades que tienen 25, 30 millones de personas, ¿verdad? En una ciudad, entonces es increíble eso, ¿verdad? Y sí habla un dato dado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay 13 millones de personas en Europa que sufren trastornos del sueño precisamente por el ruido que se genera en las ciudades. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante grande. Y como ¿verdad? es el centro de comercio, ¿verdad? Las ciudades, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde se concentra todo peor, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos tener siempre claro de que lamentablemente el ser humano, vuelvo a repetirlo, por la codicia, por estar metido dentro de las ciudades, y ahora si nos vamos a un entorno bíblico, recordemos que la mayoría de personas, mira, hasta para la vida espiritual de uno, yo creo que los hermanos que nos ven y los amigos, y nosotros que estamos aquí, que hemos tenido la posibilidad de por lo menos ir al campo, ¿verdad? Algunas veces, y estamos planificando vivir fuera de las ciudades, vemos lo que la Biblia nos enseña de los grandes hombres de Dios. Vemos un Abraham que se iba a vivir en las montañas, cuando vemos a su primo Lot que se va a vivir a las ciudades y no terminó bien la historia. Vemos a un Juan Bautista que dice que él venía, predicaba, pero se regresaba otra vez al desierto, ¿verdad? A la tranquilidad. Entonces, qué interesante, o sea, exactamente, la Biblia de una u otra forma siempre nos ha enseñado a nosotros de que las grandes ciudades, en los lugares muy aseminados así, donde hay tantas poblaciones, ¿verdad? Juntas, siempre definitivamente no trae ninguna consecuencia positiva para el cuerpo. Y en el entorno espiritual uno tiene menos comunión con la creación de Dios y eso nos acerca a Dios definitivamente, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver el otro punto. Yo creo que ¿tenés algo que comentar más, Tony? No, está bien. Estamos bien, sí. Ahora seguimos conversando. Ok, el tercer punto nos trae nuestra hermana Gina. Amén. La temperatura. Oiga, esto es increíble, increíble. Ok, podemos ver ahí en imagen podemos ver un mundo, ¿verdad? Donde está totalmente encendido y a veces, Gina, pensamos que esto del calentamiento, bueno, ahora se ha dado mucho. Sí. Ahora se ha dado mucho por un montón de situaciones que han dado la ONU y la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones o las ORN, ¿verdad? ORG que hay en pro de lo que es el calentamiento, pero en contra del calentamiento global. Nos han dado algunos datos ya bastante preocupantes. Sí, bastante. ¿Qué nos podrías decir de eso, Gina? Bueno, este tema de la temperatura, pues yo creo que es bastante obvio, ¿verdad? Ya vemos mucho lo que es el calentamiento en cuanto a los calores, ¿verdad? Y todo eso, que vemos, notamos mucho eso. Hay una pregunta que dice que ¿sabías que en las ciudades las temperaturas suelen ser más altas que en las zonas que lo rodean? Pues claro que sí, inclusive cuando nosotros estamos en la ciudad o estamos por ejemplo en San José, que son lugares donde hay edificios altos y todo eso, o sea, no hay nada de vegetación, no hay cero vegetación, entonces
ahí el hormigón, el cemento y todo eso, se concentra tanto Absorbe el calor, y absorbe cuando el calor. uno anda en San José, a veces, y el montón de gente y todo, o sea, uno siente un sofoco al estar en esos lugares, ¿verdad? Y yo creo bueno, a esto se le llama, como decir, una isla de calor. La isla de calor, Una correcto. isla de calor. Y más que todo se da en las zonas urbanas, que es donde está, por ejemplo, los edificios. Sí, los y todo edificios, eso, todo ¿verdad? esto absorbe lo que son los... Exactamente. el calor y... Esos lugares en donde hay edificios altos y todo eso, como en Nueva York y todo eso, que son puros edificios, y ese montón de gente y todo, o sea, es lamentable el calor que uno se siente ahí. Inclusive, bueno, yo comparo, y uno debe de comparar un lugar rural donde hay vegetación y todo eso, la diferencia que se siente al estar en un lugar de esos, ¿verdad? Que uno respira más fresco, es menos calor, o sea, es mucho más hermoso estar así, ¿verdad? Claro. Pero la forma geométrica de las ciudades, con grandes edificios y zonas pavimentadas, absorben mucho calor. Sí, definitivamente. Por eso, la falta de espacios verdes que necesitarían esos lugares para poder circular el aire, ¿verdad? Que eso sería muy Y importante. recordemos, Gina, que digamos, hasta el oxígeno mejora. Hay más Correcto. frescura, porque recordemos que todo lo que son plantas y todos esos árboles y todo lo que son zonas verdes, ¿verdad? O lugares verdes, agarran el dióxido de carbono, agarran el CO2, un montón de contaminantes que se van y los convierten en aire. O sea, en este proceso de fotosíntesis de las plantas y de los árboles y todo eso, ellos agarran todo el dióxido de carbono y después lo que nos dan a nosotros pues es oxígeno, ¿verdad? Exacto, Entonces, y uno siente la diferencia. La frescura, claro. No, y sí, siente sí, la sí. diferencia también, porque uno en esos lugares uno se siente que se ahoga por la falta de aire que uno pues necesita, ¿verdad? También las islas de calor, también aumenta la mortalidad, sobre todo en enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que es lo que estamos Bueno, qué diciendo. interesante eso, ¿verdad? Nos damos cuenta que entonces ya volvemos al tercer punto y nos damos cuenta que los tres factores dentro de las ciudades contaminantes, casi todos producen enfermedades de hipertensión y del corazón. Es corazón, circulación y pulmones. Generalmente esas tres van a producir eso. Y también estaba viendo en lo que tenés ahí la documentación, Gina, que habla mucho con respecto a la temperatura, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo los polos y todo esto se han estado derritiendo y unos datos interesantes que tenés ahí sí. de cómo va a subir de aquí a unos 80 años, según tienen previstos los científicos, cuánto va a subir el nivel del mar y qué va a ocurrir en la Tierra, porque pensamos que no es, o sea, que suba 72, 73 centímetros el nivel del mar, pensamos que no es mucho, pero si nos ponemos a ver a una visión global, dice que el dato que trae es que podrían ser inundadas muchas de las ciudades costeras. Sí, van a haber de ahí, por el calentamiento global, lógico que se van a derretir muchos glaciares y todo, y va a subir un porcentaje de agua en la tierra, en donde se va a cubrir varios lugares y van a desaparecer inclusivemente, ¿verdad? Zonas costeras. Entonces, por la causa de este calentamiento, y en caso de no hacer nada para limitar la emisión del CO2, ¿verdad? Se van a provocar esto, que es el deshielo de los glaciares, y la dilatación del agua alcanzará 72 centímetros de aquí al año 2100. 2100, o sea que Correcto. 80 años van a haber un montón de lugares, y creo que mencionan unos ahí, Bangladesh y algunas costas, ¿verdad? De casi la mayoría de las ciudades que son costeras, Sí. dice que van a ser inundadas muchas de las partes, o van algunas hasta llegar a desaparecer. Bueno, yo me pongo a ver en Costa Rica, si Exactamente. sube 72 centímetros el nivel del mar, por lo menos hablemos de Punta Arenas, o sea, Punta Arenas yo pienso que desaparecería, ¿verdad? Desaparece. Es increíble, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tenemos las imágenes ahí también para tocar un poquito el tema que traes ahí, Gina, con respecto a los osos, como la misma, podríamos decir, biodiversidad, la misma biodiversidad del planeta, se ha ido, los ecosistemas, por este calentamiento se ha ido Exacto, deteriorando. O sea, hay muchas especies que han perdido su hábitat natural,
que de ahí han ido desapareciendo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, y lo que leíamos en Apocalipsis, capítulo 11, de que Dios va a castigar a los que destruyen la tierra, o sea, los va a destruir, sí. porque nosotros mismos, con la contaminación, con todo lo que el ser humano ha hecho, que no está dentro del orden de Dios y que está produciendo estos cambios en la naturaleza, estamos destruyendo ecosistemas completos. Sí, O y sea, hermano Freddy, también, disculpa, también esto, lo de la contaminación del aire y todo eso, fábricas y todo eso que van contaminando el ambiente, entonces de ahí, eso lo que va a hacer es que va a producir también el sobrecalentamiento porque la capa de ozono está exactamente. desapareciendo. Entonces correcto. eso lo que hace es que va destruyendo todo lo que es Interesante un dato que leía de que la capa de ozono, por lo menos en lo que es en los polos, ya llegó a hacérsele un hueco. La capa de ozono, recordemos que es lo que cubre la Tierra, podríamos decir que es el protector que tenemos, ¿verdad? El protector o bloqueador solar, o sea, que no permite que los rayos del sol o los rayos ultravioleta, no los rayos del sol, sino los rayos ultravioleta que son nocivos, y rayos gamma que emana el sol, entren perpendicularmente, sino que los refractan. En cambio, como se le hizo un hueco tan grande, inmenso, dicen que este hueco es del tamaño de Europa, el que hay en los polos. O sea, que tenemos un hueco del tamaño de todo el continente europeo, vea qué interesante, y que está produciendo también ese de hielo. Y que se produce tanto por el contaminante, vea qué interesante, del aire, todo el CO2, todo lo que el ser humano pues produce, ¿verdad? A través de la fábrica, a través de los automóviles, toda esta contaminación que se está dando, el calentamiento, ¿verdad? También en las ciudades están produciendo que esto esté derritiendo totalmente los casquetes polares. Creo que ahí vimos una imagen, ¿verdad? De un oso polar, donde han perdido muchas hectáreas de hectáreas, ¿verdad? De lugar donde los pingüinos, o sea, han mencionado los trabajadores en este campo, ¿verdad? Que son tan cargas, que son los científicos, podríamos decirlo así, los científicos que Dios les ha dado la capacidad de la inteligencia y han hecho los estudios pertinentes, dicen que muchas partes o muchos de estos ecosistemas, en lo que son las partes también costeras, lo que son algas, musgos, o sea, moluscos, todos estos tipos de seres vivos que viven a las orillas de los mares o viven dentro del mar por este mismo calentamiento que se está dando a nivel mundial, pues han perdido su hábitat y muchos están desapareciendo, corales y un montón de algas, ¿verdad? Interesante, que no nos estamos tal vez dando cuenta, pero que el ser humano está destruyendo la naturaleza. Y también el ser humano, ¿verdad? Igualmente con todo esto, van a tener que desplazarse las poblaciones para otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber inundaciones y al ver este crecimiento del mar, ¿verdad? O de las aguas, también va a afectar mucho en la alimentación de las personas. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo menos nosotros estamos viendo en televisión, ¿verdad? Que las noticias de cómo hay sequías y todo eso arrasa con poblaciones, hasta con países enteros, ¿verdad? Claro. Entonces, todo lo que son ya alimentación, productos de agricultura y todo eso, lo arrasa y pierde. En zonas que debían de ser húmedas, por decir algo, han llegado sequías. Y en zonas que deberían ser un poco más secas, han llegado inundaciones. Y lo vemos aquí nosotros, ¿verdad? Extremos increíbles, ¿verdad? En lugares donde nunca, podríamos decir como México, ¿verdad? De ahí, en México ya van varias veces del año pasado, creo que como 2 o 3 veces, que hasta ha nevado. O sea, aparte, o sea, qué interesante, ¿verdad? O sea, ha caído nieve y eso jamás en la vida, porque las zonas han venido alterándose, ¿verdad? Y creo que dice ahí que traía la documentación, Gina, de que principalmente los que son los países o las zonas más cercas del Ecuador son las que van a ser más. Sí, por ejemplo, bueno, con un calentamiento de 2 grados centígrados, dice que Omán, Bangladesh, Mauritania, Yemen y Níger serían los países más vulnerables ante una penuria de alimentos, ¿verdad? Y también se diera que una subida de 1.5 grados centígrados, el 76% de los países estudiados tendría un aumento más débil de su vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria. Inundación alimentaria, sí. Eso, o sea, entonces una cosa trae otra. Podríamos estar diciendo entonces que este calentamiento a nivel mundial o globalizado podría producir, o está produciendo hambres en la Tierra. O sea, se habla de un 72% de los países que fueron estudiados. O sea que
los que podrían salvarse son los países primermundistas. Exactamente, Porque creo que sí, casi los que que todos los tienen países tercermundistas, ¿verdad? De una u otra forma, de ahí estos cambios de temperatura y las cultivos, las cosechas, todo lo que se pudiese dar, increíble, hasta la pesca. Porque si nos acordamos, aquí en Costa Rica empezó, y en muchas partes, por lo menos de lo que fue Centroamérica, empezó hace unos años atrás a aparecer una tal marea roja, ¿se acuerdan? Sí. Que la gente ya no puede comer moluscos y no puede comer ciertos tipos de productos marinos porque esta marea roja estaba contaminando. Y haciéndose los estudios nos damos cuenta que la marea roja, bueno, todos los especialistas, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta porque les leemos de ellos, dicen que se empezó a producir por los cambios de temperatura que habían en lo que era el océano, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo el calor es algo, o esta temperatura que se da, que lo producen generalmente las grandes aglomeraciones o las grandes ciudades, que son los que producen todos los contaminantes, ruido, el CO2 y todo lo que producen las industrias y los automóviles, y lo que es también el calentamiento dentro de las ciudades, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas tienen que estar en una oficina o en casas casi que todo el día o hasta en los mismos vehículos usando aire acondicionado? Que son básicamente productos químicos que producen también contaminantes que suben a la capa de ozono. Entonces nos damos cuenta que las grandes ciudades y que todo este asunto que el ser humano pues ha hecho para poder combatir el calor está también ayudando a destruir cada día más pues la vida, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a ir a un corte, un video. Vamos a traer un video bastante interesante, amigos y hermanos, que nos va a permitir a nosotros agarrar conciencia de lo que el ser humano está haciendo con el planeta que Dios nos dio en nuestras manos. La contaminación se denomina la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Alrededor de 2 millones de personas podrían morir cada año por alguna causa atribuible a la contaminación atmosférica. Esto lo asegura la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la World Wildlife Fund, más del 90% de la energía usada dentro del planeta proviene de energías fósiles, por ende, provocando una emisión descontrolada de gases y residuos que provocan efectos invernaderos. Estos gases han provocado un aumento del nivel del mar, un derretimiento de los glaciares y, a su vez, temperaturas extremas que están acabando con la flora y la fauna. Al igual que el aire, el mar sufre por estas emisiones de gases nocivos, mediante la acidificación de las aguas marinas. Se estima que los océanos se encuentran en el nivel más ácido desde hace 350.000 años. La contaminación del suelo proviene por el crecimiento desmedido de las ciudades. De igual manera, en gran parte es contaminada por el sector agrícola, a través del uso desmedido de pesticidas, la tala de flora silvestre para convertirlo en tierra agrícola, el monocultivo, los desechos tóxicos provenientes de la crianza, como el gas metano, entre otros. La ecoagricultura es un novedoso sistema y concepto que se utiliza en las tierras con el fin de producir alimentos beneficiando al ecosistema, centrándose en un correcto orden territorial y el aprovechamiento de los suelos sin su degradación. Los puntos principales que se pueden destacar de este medio de producción son la poca contaminación debido a la reducción de utilización de insumos agrícolas y sus posteriores desechos, el incremento de la productividad de la tierra debido a la rotación planificada, la utilización de las denominadas zonas protegidas y los bajos insumos externos y agricultura orgánica. Gracias a la ecoagricultura, la conservación de la biodiversidad y la producción agrícola dejan de ser dos puntos opuestos para el mantenimiento y desarrollo de cultivos.
El reciclaje transforma materiales usados que de otro modo serían simplemente desechos en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc., lleva una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial. Por ejemplo, el reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la competitividad. Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración. Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes. Ahorra energía. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global. Ahorra en recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales. También ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. La reforestación es una operación destinada a repoblar zonas que en el pasado estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos, como pueden ser la explotación de la madera para fines industriales, la ampliación de la frontera agrícola o ganadera, la ampliación de áreas rurales o los incendios forestales. Entre los impactos positivos de esta solución destacan dos muy importantes. El primero, la reducción del uso de bosques naturales como fuente de combustible. Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. El segundo, el incremento de los servicios ambientales. La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer e incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes. Los gobiernos e instituciones privadas que contaminen financian proporcionalmente el proyecto de la Universidad Estatal de Arizona, encabezado por el físico Steven Desch, con la finalidad de recongelar el Ártico. Steven Desch y su equipo de la Universidad de Arizona han desarrollado un plan para volver a congelar el Ártico lanzando bombas eólicas sobre la capa de hielo. Su financiación alcanzaría los $500 mil millones, pero, como aseguran los científicos, sería más efectivo que cualquier tratado o acuerdo entre países. Holanda prevé construir a finales del 2017 la primera carretera fabricada a partir del plástico reciclado como alternativa más sostenible a las tradicionales carreteras de asfalto. Un acuerdo firmado por las empresas Volker Wessels, subsidiaria de KWS y Total, permitirá realizar la construcción de carreteras con una huella ecológica más pequeña que los sistemas de carreteras tradicionales. Simulando el famoso juego de Lego, el sistema de instalación por encaje permitirá unir los diferentes módulos prefabricados a presión, dando lugar a una construcción más rápida, sencilla y que evite un 85% de emisiones de CO2 en Holanda. En Dinamarca existe una máquina de olas, tecnología desarrollada para integrar lo mejor de la energía solar, eólica y del océano entre sí. Esta plataforma flotante, que lleva consigo poderosas máquinas para convertir el movimiento de las olas del mar en electricidad, tiene como ambicioso objetivo incrementar la producción de cada máquina a 6 megawatts, suficiente para que cada una de ellas ilumine alrededor de 4.000 hogares daneses. Wavestar es un concepto que nació en el año 2000 como solución para el reto de producir energía. Para lograrlo, se colocó una larga hilera de boyas sumergidas en el mar, las cuales, por el movimiento natural del agua, suben y bajan, permitiendo que la energía se produzca de manera continua, sin importar los cambios de marea o los embates del clima. Bueno, definitivamente con este video nos podemos dar cuenta de cómo se ha despedazado el mundo, ¿verdad? Qué increíble. O cómo nos ha despedazado o no, cómo lo hemos despedazado los seres humanos y qué tan mal administradores hemos sido de este asunto. Bueno, Gina, creo que te faltaba un poquito ahí, ¿verdad? Algo muy importante, saber que todo esto que está afectando el mundo, pues en cuanto a la economía, lo va a afectar mucho y también a la sociedad, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, todo eso lo va a afectar y también con esto va a haber, si no para y sigue esta ¿cómo le puedo decir? Desorganización, esta falta de, sí, esta destrucción de este mundo, ¿verdad? Degradación, exactamente, hermano. Van a haber millones de personas que
van a padecer llegar de a hambre. la miseria, van a desaparecer y cada vez van a haber más desastres Bueno, y más desastres. ahí leí un poquito con respecto a eso en la documentación, que dice que se tiene previsto que si esto ocurre así, ¿verdad? En estos 80 años van a haber más de 1.000 millones de personas muriendo de hambre. O sea, es increíble, ¿verdad? Hermanos, y también vemos los ríos y los mares, ¿verdad? Este año ha sido de que han sacado y Claro. siguen sacando millones de kilos de envases, de zapatos, bueno, de todo, de cómo tiran cosas en los mares y eso, cómo los animalitos también les está afectando y cómo mueren los animalitos también. Y lo importante también que es que nosotros estemos reciclando en la casa, digamos, yo reciclo. Entonces yo digo, si todos recicláramos, el mundo sería más ordenado, menos contaminación habría y aún no es tarde, es difícil, pero como dice uno, tampoco es imposible que, como hijos de Dios, tratemos de ordenar este planeta, ¿verdad? Ujú. Bueno, ese es el tema que nos trae nuestro hermano Herbert, ¿verdad? Hermano Herbert, qué bendición. ¿Qué nos podría usted decir con respecto a lo que es la contaminación de las aguas, hermano Herbert? Bueno, es algo muy importante. Si bien se quiere, es fundamental para el hombre las aguas. Sí, obviamente. No hay vida si no hay agua, Sí. ¿verdad? No, pero no solamente para los hombres, sino Para en general. para los animales, para las plantas. El problema es que la contaminación es increíble. Bueno, las aguas sirven para los cultivos, el proceso de los alimentos, la energía eléctrica. Ujú. O sea, tiene un montón de Sí, claro que sí. Es más, de hecho nos dicen que la tercera, o sea, que las 3/4 partes de la tierra son agua. O sea, son agua. El mismo hombre es el 90%. Es el 90%. de agua. El 80-90%. Entonces- 80% de agua, sí, correcto. Y con aguas contaminadas, pues desgraciadamente el mundo se va a acabar. Sí, sí, definitivamente. No queda más. Es más, la gente decía que antes que iba a ser la guerra iba a ser por los combustibles. Ahora están ya diciendo a nivel mundial que la pelea de estos tiempos va a ser por el agua. Y O sea, sí, por el agua potable, ¿verdad? Increíble. Porque en este momento las industrias contaminan, los sobrantes que botan, los botan a los ríos. Lo botan a los ríos. Y entonces contaminan las aguas. Claro, claro, sí, sí. No solo esas, sino las que llegan al mar. Y entonces se van a morir miles de animales. Sí, eso, como decía la hermana Flor, es una cadena, ¿verdad? Es una cadena, Ríos exacto. y los ríos al mar y el mar ahí a todos los ecosistemas, ¿verdad? Y las aguas potables, digamos, en los campos donde siembran y echan químicos, Químicos, sí. eso va a las aguas. A los mantos acuíferos, y- definitivamente, y están en- contaminados. entonces contaminan las aguas y va a ser un gran problema, Qué definitivamente. interesante eso, ¿verdad, don Herbert? Porque verás que yo hablaba con unas amistades allá por el lado de Palmar Sur y todos esos lados de la zona sur de Costa Rica y nos decían, porque yo vi en los pueblos que había mucha gente discapacitada. Es interesantísimo, o sea, con problemas ahí de paraplegias y cuadraplegias y ciertos problemas de discapacidad, sí. Y yo preguntaba que por qué había tanta, y me contaban que es que cuando estuvieron las bananeras, la gente llegaba y fumigaba y hacían fungicidas y todo eso, y todos esos químicos se fueron a los mantos acuíferos y mucha gente, no esa generación, sino 2 o 3 generaciones, además de trabajar en esas zonas, a través de las aguas y de los pozos que hacían, tomaban aguas contaminadas de esos químicos y que eso produjo que mucha gente naciera enferma, ¿verdad? De hecho, que dice que los servicios de agua, saneamientos insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud. Enfermedades como el cólera, diarreas, disentería, hepatitis, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Imagínense ustedes, sí, qué montón de cosas que traen los contaminantes del agua. Y los malos manejos, yo pienso, hermano Herbert, que los malos manejos que hay en sí en general de las ciudades, porque vea, yo he visto que tanta aglomeración y producen contaminaciones de aguas fecales, aguas blancas que llaman, ¿verdad? Que salen los de las casas, más todas estas industrias que tiran todos los desechos a los ríos, producen de que se contamine, ¿verdad? Y traiga todas esas enfermedades, ¿verdad? Es increíble. Sí, de hecho que cientos de millones de personas se verán peligrosamente contaminadas o evolucionadas químicamente. La contaminación del agua también provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen desapareciendo por la rápida proliferación
de algas invasoras que se nutren de todos los nutrientes que le proporcionan los residuos. Bueno, O sea, imagínese usted. es el colmo. Sí, sí. En cuenta que en las grandes poblaciones, ahora que usted hablaba, no sé quién, de los edificios, toda esa cuestión, las aguas, las carreteras que hacen y todo ese montón de cosas, no permiten que las aguas fluviales Se filtren bien. se filtren. Entonces, el agua salada se va a meter Sí, sí, y definitivamente. contamina también el agua. Contamina, sí, o sea, sí hay un montón de factores. Sí, hay un montón de factores que definitivamente, si no se cuidan o se prevén antes de las construcciones, porque yo veo, digamos, ahí, ahora por mi casa, aparte del ruido, que es terrible, ahí están haciendo unos edificios como de 18 pisos. Entonces, bueno, primero vagonetas y movimientos de tierra, y después la contaminación que va a haber a causa de esas grandes Sí, de las construcciones. construcciones, correcto. Sí. Bueno, y no vayamos muy largo, hermano Herbert. Usted y yo que somos ya un poquito entrados en edad, y todavía usted más, ¿verdad? Que ya es una persona pues un poco mayor, más que yo. Recuérdese los ríos de aquí, hermano Herbert. Sí, claro. O sea, si usted le habla a un Damas, se habla de un río Tiribí, de un río María Aguilar, o sea, yo le contaba a mis hijos, mira, yo me bañaba en ese río Tiribí. Y sí, habían pececitos y tortugas y cangrejos, y uno llegaba y se bañaba en las pozas, y me decía mi hijo mayor, tengo unos 26 años, me decía, pa, qué cochino usted, ¿cómo se va a decir que te bañabas en el Tiribí? ¿Cómo va a decir que se bañaba en el Damas? Qué cochino, le digo, porque él tiene la idea de que esos ríos sucios, contaminados por todos los desechos, eran así siempre, pero no eran así antes. No era así. Yo, hermano, en el Torres, que es lo que me queda cerquita de mi casa, y el Virilla, al Virilla yo iba a traer barbudos, pescaba barbudos. Claro. Y en el Torres yo me acuerdo que uno se bañaba ahí. Y ahí, al Torres llegaban mujeres y hombres y se bañaban ahí. Usted veía las aluminas y los lirios ahí. Ahora no hay nada. Sí, definitivamente. Nada. Todo se desapareció. Ahí no se encuentra una alumina. Sí, ahí cae uno, y más bien yo pienso que es hasta peligroso contaminarse uno de una enfermedad, ¿verdad? No, lógicamente. No es que son, como dijo la hermana, que botellas, refrigeradoras, cuánta cosa, desecho que hay en las casas va a parar ahí. Sí, correcto, sí. Porque la basura pasa, pero si no las agarran ese día la tiran ahí al Sí, río. la gente, no nos hemos concientizado. Manallina. Sí, al menos el agua yo creo que es algo muy indispensable para la vida de nosotros, y yo creo que debemos de tenerle un valor, o sea, es algo que es muy importante, porque al menos yo he visto en documentales en donde niños se ponen a jugar en los ríos, pero en medio de la basura. De la basura, ahí tenemos En unas medio de imágenes la que basura. tal vez podríamos poner, ¿verdad? Donde Sí, los ríos y contaminados. yo creo que en otros países, por ejemplo en África, que sufren de la escasez de agua, y uno aquí a veces desperdicia el agua. ¿Y cuánto desearía esas personas, por lo menos aunque sea un traguito de agua? Y nosotros aquí a veces desperdiciamos Sí, el claro, agua, sí, que es sí. algo tan... Hay que cuidar tan- eso, también es parte de lo que Dios... Pero, vea, según el artículo de responsabilidades sociales sanitarias en octubre del 2016, se calcula que unas 842,000 personas mueren cada año de diarrea Por la contaminación de como las aguas. consecuencia de las contaminaciones de las aguas, de una saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos. Bueno, qué increíble. Es que hay lugares que la escasez del agua es tal que la gente no usa ni siquiera el agua para lavarse las manos. Me contaban unos familiares que fueron a Europa que allá en ciertos países europeos el agua no es como aquí, que usted abre el tubo y usted toma en un vaso. Dicen que allá el agua para que tenían que tomar, tenían que comprarla, porque no era agua en realidad potable la que salía por los tubos, ¿verdad? En realidad en esos países lo que hacen es que del mar La reciclan. las reciclan, pero... No es la misma calidad. No. Bueno, ¿algún dato más para ir terminando, hermano? Ajá. Dice, casi 240 millones de personas se ven afectadas por esquistosomiasis, una enfermedad grave y crónica, provocada por lombrices parasitarias contraídas por exposición a agua
infestadas. Contaminadas, sí. No, y todos los vectores que nacen, ¿verdad? Todos esos zancudos y vectores que traen un montón de enfermedades a las personas que se producen por las aguas contaminadas, definitivamente, ¿verdad? Así es. Bueno, y aquí dice, y más de 100 millones de personas sufrirán Más de en el- 1.000 millones. en el futuro la escasez de agua a causa de las contaminaciones, la superpoblación y el cambio climático, oiga, que afectan a las fuentes de este recurso esencial. Definitivamente, sí. Bueno, de verdad, muchas gracias, hermana Gina, hermana Flor, hermano Herbert, un gusto tenerlo, de verdad, con nosotros. Hermano Tony, también, muchas gracias. Somos la Iglesia de la Verdad Presente, amigos y hermanos, y queremos invitarles para que puedan ver todos nuestros programas que vamos a seguir pasando a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de la internet, para radio, para televisión. Estamos a sus órdenes y que el Señor les guarde y les bendiga y hasta la próxima. Mensajero del Señor, Se fue. y traer Más bien. a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo de